Queremos determinar el dominio y la gama de la función f igual el valor absoluto de x más 2, 3. El dominio consta de todas las entradas posibles o x valores para la función, y el rango constituye todos los productos posibles o valores y para la función. Ahora hay una pareja de maneras de determinar el dominio y la gama. Podemos utilizar lo que sabemos sobre las propiedades de la función de valor absoluto para determinar el dominio, y el rango. También podemos hacer un gráfico de la función y analizar el gráfico. Empecemos analizando el gráfico. Así que el primer paso sería hacer una tabla T o utilizar la tecnología para crear el gráfico proporcionado aquí. Una vez que tenemos el gráfico, podemos analizar el comportamiento de la función horizontal y verticalmente para ayudar a determinar el dominio y la gama. Lo que quiero decir con eso es, determinar el dominio. Si fuéramos a proyectar esta función en el eje X, aviso cómo incluye todo el X-axis. Otra forma de pensar en esto es, el gráfico continúa a la derecha, y continúa a la izquierda indefinidamente sin ningún agujero o descansos. Así que el enfoque de dominio es infinito positivo al infinito derecho y negativo a la izquierda. Por lo tanto, el dominio de esta función sería todos los números reales. O si queremos usar la notación de intervalo, podemos usar el intervalo desde el infinito negativo al infinito positivo. Ahora para determinar la gama, tenemos que proyectar el gráfico en el eje y o determinar cómo se comporta el gráfico verticalmente. Aviso como el punto más bajo en el gráfico es este punto aquí con un valor de -3. Y después de aquí, por supuesto, el gráfico se mueve a la derecha e izquierda muy rápidamente, pero aviso cómo también se mueve hacia arriba. Entonces, si proyectamos este gráfico en el eje, en realidad, se acercaría al infinito positivo a lo largo del eje, lo que significa que el rango sería de -3 al infinito positivo. Incluye -3. Entonces podemos decir que el rango es mayor o igual a -3. O utilizando la notación de intervalo, sería el intervalo desde -3 hasta el infinito, y está cerrado en -3 porque incluye -3. Ahora si no queremos hacer un gráfico y sabemos mucho acerca de las propiedades de la función de valor absoluto, podemos usar el razonamiento para determinar el dominio y el alcance. Lo que quiero decir con eso es que podríamos pensar en nosotros mismos, ¿cuáles son los posibles valores de x que podríamos usar? Sustituir aquí y entonces evaluar la función. Y la respuesta es, podemos usar cualquier número real aquí, agregar 2, tomar el valor absoluto y luego restar 3. Y esa es la razón por la que nuestro dominio es todos los números reales. Y entonces para la gama, si sabemos que el valor absoluto de un número siempre será que o igual a 0, bien, esto es siempre que o igual a 0 y luego restruimos 3. Luego el valor de la función, o el valor y, siempre va a ser que or igual a -3. De nuevo, si este valor aquí está siempre será 0, o algunos números positivos, luego el valor de la función, o el valor y, debe ser siempre que or igual to -3, ¿cuál es nuestra gama? Así que sé que puede ser desafiante pensar lo que sería el dominio y la gama, daría la función. Así que creo que siempre es útil dibujar un gráfico de la función y analizar el gráfico. Si nada más, solo verificar el dominio y la gama.